Y aquí estamos una vez más intentando salir por arriba. Algunos lo lograron. El domingo pasado, no lo quiero dejar pasar, ni voy a profundizar demasiado con eso. Boca le ganó a River y empezó a salir por arriba. Tan arriba que está al tope de la tabla, ya está en la Libertadores. Bueno, listo. Por si alguno para un día jueves todavía le quedaba alguna broma para cargar a una gallina, ahí tenemos. Y si no, los bosteros celebramos. Bienvenidos a todos a este Salir por Arriba. No vamos a demorarnos demasiado. Ya tenemos con nosotros acá en el piso a Alfredo Calcaño, que viene con con un planteo interesante. A mí mismo me intriga, a ver si hay posibilidades. ¿Cómo se zafa del Fondo Monetario Internacional? Estamos en una situación, ya desde hace muchos años, que el Fondo Monetario Internacional, devaluaciones, negociaciones de todo tipo, endeudamiento y sobreendeudamiento. Bueno, no me voy a extender, lo saludo ya, está con nosotros. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me pareció re interesante cuando me planteaste que ibas a trabajar este tema y que lo estaban trabajando. Sí, yo pertenezco al Plan Fénix, que es un grupo de profesionales, principalmente economistas, pero no solo, también tenemos abogados y otras ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy encolado porque nunca estudié en la UBA, pero bueno, es un grupo que se formó en el momento de la convertibilidad, cuando ya empezaba a hacer agua la convertibilidad, planteando, bueno, qué alternativas hay. Y dio planes y propuestas muchos, a lo largo desde esa época hasta acá a distintos gobiernos. Así es. Y fueron considerados. Y seguimos proponiendo, produciendo propuestas, y uno de los temas que estamos trabajando es, bueno, qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, con los programas que tiene la Argentina, con la dependencia que eso significa, por las condiciones que pone, y también con la carga financiera que significa. Entonces, dentro de un esquema en donde, aun teniendo diferentes opiniones políticas, todos compartimos en el Plan Fénix la idea de que necesitamos una política de desarrollo inclusivo y soberano. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es un obstáculo muy importante para ese modelo de desarrollo que queremos. Y ahí hay que rescatar que no hace mucho, en la época de Néstor Kirchner, se produjo un desendeudamiento que nos sacó o no del Fondo Monetario Internacional. O sea, no nos sacó en el sentido que Argentina sigue siendo miembro de esta institución, que es una institución internacional financiera asociada a las Naciones Unidas, pero que funciona de manera autónoma, con reglas distintas que el eje, el centro de las Naciones Unidas. O sea, no salimos del fondo, pero sí dejamos de deberle plata. Y eso es clave. Cuando no le pedís dinero al fondo, entonces no te puede poner condiciones. Entonces, el hecho de ya dejar de deberle dinero lo apartaba también de la supervisión de la economía argentina. O sea, tiene una supervisión formal de todos los países miembros, pero ya no nos podía dictar qué políticas tener. ¿Y eso que fueron como casi 10 años? No, menos de 10 años. Esto fue en el 2006, 2005. 2005. Sí, 10 años. 10 años. Hasta que Macri nos volvió a endeudar, así es la historia. Hasta que Macri nos volvió a endeudar en el año 2018. 2018. Ahí se mandó un stand-by por un total de 57.000 millones de dólares, de los que se desembolsaron 45.000, y ahí ya entonces apareció el fondo con su carga de intereses y de capital a pagarle y con sus condiciones. Que en realidad a Macri mucho las condiciones no le importaban porque él está de acuerdo con las condiciones del fondo, como lo está Milei.
Pero le significó también una carga muy importante de pagos que se concentraban en 2022-2023 y que era imposible de manejar para el gobierno siguiente. Por eso es que el gobierno de los Fernández renegocia con el fondo no una reestructuración de la deuda pasada, sino que una nueva deuda, un nuevo programa, que en este caso era por más plazo, se llama Programa de Facilidades Extendidas. El de Guzmán. El de Guzmán, claro. El de Guzmán es de 10 años. Durante 4 años te van prestando, te van dando desembolsos y los 6 siguientes vas pagando el capital. Interés pagas desde el principio. Pero entonces se calzaba los vencimientos de la deuda con el fondo que emitió Macri, se calzaban los desembolsos que recibía el nuevo gobierno y iba pagando, entonces con nuevo desembolso iba pagando los vencimientos de capital. Los de intereses los pagaba con recursos propios. Pero, ¿y los condicionamientos seguían? Bueno, no, cambiaron. Ajá. Cambiaron y se alivianaron mucho. En la práctica, prácticamente no había condiciones nocivas. Por ejemplo, no se le imponía un ajuste fiscal salvaje. De hecho, durante todos los años del programa se le permitía un déficit fiscal. No había condicionamientos de tipo de reforma estructural, que es lo habitual de estos programas largos. O sea, negoció bien. El gobierno negoció, obtuvo el mejor acuerdo posible con el fondo. Mucho mejor es no tener ninguno. Claro. Pero no hubo una carga de condicionamientos tan pesada. De hecho, fue un poco sorpresa de muchos otros países en el Fondo Monetario Internacional. Les decía a los representantes de la Argentina cómo consiguieron esto. Pero no tuvo el apoyo político que tenía que tener. No tuvo el apoyo división político en el gobierno de Fernández. Media simbólica, porque la Cámara de Diputados y Senadores se aprobó. Se aprobó, pero el hecho de no tener el apoyo de una parte importante de la propia fuerza política echó a perder el efecto confianza que se quería obtener con este acuerdo y el riesgo país no bajó. Y el tema del riesgo país es importante porque es el hecho de que baje es lo que te permite a término llegar de nuevo a los mercados voluntarios de capital. Entonces eso, se perdió la ocasión de aprovechar una buena renegociación, porque también se había renegociado antes con los privados, con los bonistas privados. Se obtenía entonces un plazo de gracia de los vencimientos de capital, que ese plazo de gracia viene ahora a terminarse. Y no se aprovechó entonces ese tiempo para poner en marcha un programa económico viable. Bueno, y llegamos pasando después del gobierno de la gestión Guzmán, viene la gestión Massa, no quiero que nos detengamos en ese análisis, y viene Milei, y esta situación actual, que creo que la complica, ¿no? Porque además de lo del Fondo Monetario Internacional, ahora tenemos endeudamiento directo con Estados Unidos. Así es. Estas cosas se explican poco, se tira siempre consigna de esto. Están muy vinculados porque en el fondo con el Fondo Monetario con el que negociase con Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño del boliche. Tiene nada más que 17% de los votos dentro de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, pero es el que todos los demás países desarrollados van al pie y sumando todos los países desarrollados tienen mayoría. El asunto entonces es que sí, es con Estados Unidos con el que este gobierno negocia, y en caso de tener que renegociar un acuerdo con el fondo, no se va a poder esquivar también negociar con Estados Unidos. Eventualmente se puede tratar de incorporar a otros jugadores relevantes dentro del debate, tanto europeos, Japón, China, India, Brasil, etcétera. Los BRICS va. Pero bueno, estamos ahora entonces con una deuda ampliada, puesto que en abril el nuevo gobierno, el de Milei, toma 20.000 millones de dólares de deuda, de los cuales ya se desembolsaron 14.000.
también es un crédito en la modalidad de facilidades extendidas, es decir, 4 años de desembolsos y 6 de repago, solo que de esos 4 años se desembolsa casi todo al principio. ¿Por qué? Porque querían darle la plata antes de las elecciones. O sea, fue un crédito absolutamente electoralista para mantener el tipo de cambio bajo control y, por consiguiente, la inflación bajo control. O sea, ese era el objetivo básico de este nuevo crédito del Fondo Monetario. La justificación oficial es distinta, claro. Dicen que bueno, esto es para reforzar la balanza de pagos y proveer reservas internacionales al momento en que el gobierno inicia una segunda etapa, que sería una etapa de grandes reformas. Entonces, el programa del Fondo Monetario, dentro de el acuerdo que se firmó en abril, debía fortalecer las políticas macro, fortalecer las reformas estructurales y apuntaba a un tipo de cambio más flexible que permitiera acumular reservas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una devaluación controlada. Que eso el gobierno no cumplió. Vos lo veniste diciendo eso. Sí, bueno. Desde que comenzamos el programa, que venís diciendo que el gobierno no cumplía, lo disimulaba. Hubo alguna depreciación del peso, pero muy inferior a la que quería el fondo y muy inferior a la que sería necesaria para recuperar la competitividad de la economía. Entonces, cuando firma ahora este nuevo acuerdo, claro, hay nuevas condiciones, muy distintas de las que había conseguido Guzmán. Tenés 3 tipos básicamente de condiciones. Una se llaman acciones previas, es decir, para que el fondo te vote un acuerdo, primero tenés que hacer ciertas cosas, si no las haces, ni te presentes. Entonces, esas acciones previas, que eran un régimen de flotación cambiaria, es decir, terminar con primero el 2%, el 1% mensual de devaluación, que es un tipo de cambio deslizante, Kroll-Pegg le dicen. Había que dejar flotar el peso, pero entre bandas. Lo otro que había que hacer como acción previa era un relajamiento del control de capitales y luego eliminar el blend de las exportaciones, el hecho de que los exportadores pudieran cobrar 80%, vender los dólares que cobraban el 80% en el mercado oficial y 20% en el financiero, que era más alto. Eso también se tenía que terminar. Esas eran las acciones previas. Luego están las metas cuantitativas. Es decir, bueno, vos en tal fecha tenés que haber llegado a tal meta en términos de resultado fiscal, en términos de acumulación de reserva y en términos de financiamiento del gobierno por el Banco Central. Entonces ahí te dice, a ver, ¿llegaste? No llegaste. Bueno, no llegaste con las reservas. Y ahí le dieron un perdón, el waiver. Pero el gobierno parece ser que esta condición no piensa cumplirla, por lo menos ahora. Y luego están las metas estructurales, es la tercer pata de las condiciones del Fondo Monetario, y estas son reforma fiscal, hay que presentar un proyecto antes de fin de año, desregulación del mercado de electricidad, proponer una reforma previsional antes de fin del año que viene, eliminar fondos fiduciarios, sí, eliminar fondos fiduciarios, presentar un plan de privatización o concesión de empresas públicas, explorar una reforma de la coparticipación federal y presentar un presupuesto de 2026 con equilibrio financiero. Es un equilibrio un poco mentiroso porque el mismo Fondo Monetario Internacional sabe y dice que están maquillando 2,5 puntos de intereses, que no los cuentan, pero bueno, estas son las condiciones que plantea. O sea, mantener un ajuste fiscal fuerte entre todas las anteriores. Ahora, para llegar a esos resultados, el fondo y el gobierno discuten y se ponen de acuerdo en algún tipo de supuestos que va a tener la economía argentina. Entonces, los supuestos son recontra optimistas. Entonces dice, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto va a crecer 5,5 este año. Ya está claro que no va a ocurrir. Vamos a estar por debajo de 4. 4,5 en 2026, 4 en 2027, 3% en el mediano plazo. Y esto
en realidad, cuando digo que este año va a estar por debajo de 4, en realidad va a estar en 0% o negativo si comparamos diciembre de 2025 de 2024 y diciembre de 2025. O sea, va a crecer en promedio comparado con el promedio del año anterior. Pero bueno, tiene que ser optimista, porque si no es optimista entonces no hay suficientes ingresos fiscales y no se puede cumplir con las metas fiscales. Pero también es muy optimista con las cuentas externas. Supone que va a haber un equilibrio en la cuenta corriente, es decir, en exportaciones, importaciones de bienes y servicios, pero también los pagos de intereses, los pagos de dividendos, bueno, que todo eso, el turismo, todo eso va a estar equilibrado. Y ya se ve que no va a estar equilibrado, sobre todo con este tipo de cambio. Pero entonces dice que... Y además con la apertura de importaciones. Claro, con la apertura de importaciones, porque si vos vas a crecer, como dicen ellos, tan aceleradamente, con este tipo de cambio, con la apertura de importación, va a ser un déficit externo. Totalmente. En la cuenta corriente, un déficit importante. Pero no, ellos dicen que no, va a haber un equilibrio, pero con el equilibrio no alcanza, porque tenés que tener dólares suficientes para pagar los vencimientos de deuda y para acumular reservas. Y la acumulación de reservas es muy importante porque es lo que te permitiría volver a los mercados internacionales de capital. Si no tenés reservas, nadie te va a prestar. Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Bueno, suponen que va a haber un montón de capitales que van a entrar. Suponen que va a haber una inversión extranjera directa extraordinariamente elevada. Suponen que va a haber una reversión en la formación de activos externos. Pero ese no era el mismo discurso que sostuvieron para hacer el RIGI. También, o sea, el RIGI supuestamente es lo que una de las herramientas para que entre mucha inversión extranjera. Pero tiene otro inconveniente, me voy a referir a él después. Pero está suponiendo que va a dejar de haber salida de capitales, que los argentinos van a dejar de comprar capitales como ahorro, dólar colchón, o dólar en Montevideo o en Miami, que es que eso se va a cortar y que va a revertirse, así que van a sacar plata de los colchones y van a repatriar dinero que está en el exterior. Bueno, si ocurriera todo esto, si efectivamente tuviéramos una avalancha de capitales que va a más que compensar el insuficiente saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y todo esto nos permite volver a los mercados internacionales de capital, entonces sí, efectivamente, podemos decir que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es sustentable, que la deuda se puede pagar. Eso es lo que sostiene el gobierno. Claro, es lo que sostiene el equipo técnico del fondo. ¿Y por qué el fondo tiene que decir esto? Porque si dijera que esto no es sustentable, no nos podría dar el dinero, no nos podría prestar el dinero, porque el fondo no es, como ya nos hemos dado cuenta en Argentina, una institución de caridad. El fondo no te va a dar plata si piensa que no se la vas a devolver. Y los propios accionistas del fondo no aceptarían aprobar estos préstamos. Y entonces en las normas que tienen ellos mismos, sobre todo cuando se le va a prestar a un país la cantidad de dinero que se le presta a la Argentina, es decir, más de 13 veces su cuota, cuando el máximo debería ser 4 veces su cuota. Cuando se le presta esto, se tienen que cubrir diciendo no, pero lo van a devolver. Y para decir que lo van a devolver tienen que decir que el programa económico está funcionando bien, que está además obteniendo apoyo social y político, y que el gobierno ya está accediendo a un financiamiento, además del fondo, que algún tipo de reperfilamiento de deuda, algún tipo de crédito fresco recibe, y que va a volver a los mercados internacionales de capital dentro de poco tiempo. Eso es lo que dijeron cuando le prestaron a Macri, y cada 3 meses decían la misma estupidez, una falsedad evidente, que después ellos mismos dijeron, sí, en realidad fuimos demasiado optimistas. Después hay una agencia de evaluación de los programas del fondo que dijeron, no, pero eso estuvo todo mal. Sí, estuvo todo mal, pero lo hicieron y no pasó nada. Y lo siguen haciendo ahora.
¿Qué pasa si es que miramos la realidad sin este sesgo y sin esta obligación casi institucional de decir que está todo bien? Bueno, tienen un gran acompañamiento. Bueno, a partir de las elecciones tienen un acompañamiento que ellos venden como el apoyo político y social, los medios de comunicación que sostienen esto. Pero hay mucha inquietud en términos de que efectivamente esto sea sustentable. ¿Y la inquietud por parte de quién? La inquietud por parte diría, de los agentes económicos más diversos. El mismo establishment dice, muchacho, sin reservas esto no va. Caballo, con ¿no? El mismo Caballo. Con este tipo de cambio no vamos a poder tener una balanza de pagos que pueda soportar tantos pagos que se vienen encima. Porque solamente, o sea, se nos está acabando los 4 o 5 años de gracia que consiguió Guzmán. Ya el año que viene, nada más que los servicios de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, capital e intereses, son 4.500 millones de dólares. En 2027 suben a 8.000, nada más que el fondo. Y sigue subiendo. 2029 y 2030 son 11.000 millones de dólares cada año. A esto hay que agregar el servicio del resto de la deuda pública externa, que son entre 12.000 y 14.000 millones de dólares anuales a partir del año que viene. Entonces, son más de 20.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero que realmente es muy difícil de afrontar con un tipo de cambio atrasado que atenta contra cualquier excedente que pueda sostenerse en la balanza de pagos, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre todo si se reactiva la economía, porque si se reactiva la economía, las importaciones van a crecer muchísimo por el atraso cambiario y por la apertura comercial de este gobierno. Y si no crecemos y si devaluamos, la balanza de pagos va a estar mejor, pero va a estar peor las cuentas fiscales, porque entonces se van a venir abajo todavía más los ingresos tributarios y la deuda, que gran parte, la mayoría de la deuda del Estado está en dólares. Bueno, eso con la devaluación significa más pagos, una deuda en porcentaje del producto más importante, una deuda en porcentaje de los impuestos más importantes. Uno puede decir, bueno, pero está el as de espada, que es vaca muerta, y el as de basto, que es la minería. Entonces, son sectores que no son muy sensibles a un tipo de cambio atrasado, y eso puede mejorar la balanza comercial. Problema, son inversiones que tienen un periodo de maduración, y hay que ver cuántos de los dólares que finalmente se exporten van a quedar para la Argentina, lo va a poder captar el Estado. Precisamente porque con el RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, se van a poder llevar todo el dinero en repatriación de dividendos, de intereses. No van a tener. Lo que trajeron se lo llevan. Más la riqueza que no sacan. Exactamente. En suma, la única forma en que este esquema es viable desde el punto de vista macroeconómico es si entra mucho dinero del exterior. O sea, poder pagar la deuda con más deuda. Y a eso apunta el gobierno, a eso apunta el Fondo Monetario Internacional. Pero es muy difícil restablecer un flujo de capitales que no sean meramente especulativos, porque los especulativos vienen y se van. El carry trade viene y se va. Sí. Es muy difícil restablecer. Que sí, no sé si la gente lo termina entendiendo, pero es lo que sucede. Sí, es muy difícil que vengan capitales genuinos de largo plazo si no hay un crecimiento económico sostenido. Y no puede haber un crecimiento económico sostenido con estos niveles de inversión pública y privada, que son bajísimos, con gran parte de la economía que no tiene competitividad externa, y eso cierra fábricas, y con una demanda interna que no sea dinámica. La demanda interna está planchada por los ingresos de la gran mayoría de la población. Entonces, este esquema, desde el punto de vista económico, estrictamente económico, es muy problemático, es muy difícil que sea sostenible.
Y la otra razón por la que este acuerdo con el Fondo Monetario sería incumplible es porque es contrario a los intereses de las mayorías y que en algún momento esto se debería traducir en un rechazo social y político. Y se plantea entonces la cosa, bueno, ¿qué hacemos si este acuerdo es incumplible y si viene un gobierno con una orientación política opuesta a la de Milei y entiende que para desarrollarnos tenemos que recuperar la soberanía, tenemos que recuperar la posibilidad de tener políticas económicas favorables para el desarrollo y para la inclusión social? Bueno, hay distintas posibilidades desde el punto de vista conceptual. Una posibilidad sería decir, bueno, no la pago. Dejar de pagar la deuda con el fondo, que puede ser dejar de pagarla denunciándola, diciendo que es una deuda odiosa, qué sé yo, o simplemente, bueno, miren, no tengo plata, tengo que dejar de pagar. Okay. Esto sería una política de confrontación. Hay propuestas en este sentido que apuntan a una judicialización del tema. Entonces, sí, bueno, hagamos como hizo Ecuador en 2008, hagamos un comité de auditoría de la deuda externa. Y efectivamente, luego de ese comité de auditoría que declaró que la deuda era ilegítima, etcétera, en Ecuador consiguieron una quita importante, pero era deuda privada, no era deuda con el fondo, era deuda con bonistas privados. ¿Se puede hacer algo similar? ¿Era Correa eso? Correa. ¿Se puede hacer algo similar con la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Es mucho más complejo. O sea, dentro de los juzgados argentinos hay un caso, un juicio iniciado que le cayó a la jueza María Eugenia Capuchetti, en donde se plantea que es una deuda que fue contraída de manera totalmente irregular, y que por consiguiente es una deuda por la que se podría discutir la legitimidad de pagarla, y en todo caso se podría pedir responsabilidad penal y civil de los que la contrajeron, claro, que son los que están ahora, Caputo, son lo mismo, Sturzenegger. Pero bueno, la jueza Capuchetti la tiene dormida, esa causa. Se podría acudir, al fondo no le puedes hacer un juicio en ningún país, pero está sometido a la ley internacional. Hay una propuesta de decir, bueno, vayamos al Tribunal de La Haya, a la Corte eso de Justicia se ensayó Internacional de La Haya. En minoría en el gobierno de Fernández. No, sectores minoritarios impulsaron eso. El tema es que la Corte de La Haya, esa Corte Internacional de Justicia, es de Estado a Estado. O sea, un Estado puede acusar a otro Estado, no puede acusar al Fondo Monetario Internacional. Lo que sí podría pedirle a la Corte de La Haya es una opinión consultiva. Es decir, pedirle a la Corte que opine si esta deuda es legítima. Y eso podría generar algún tipo de movimiento político para que el fondo acepte algún tipo de revisión, por lo menos de sus políticas. Otra posibilidad también es ir a la a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pero ¿cuál es el paso siguiente? Supongamos que se va, que algún tipo de juicio y que se considera que es una deuda ilegítima. ¿La dejamos de pagar? Y acá es en donde hay que medir costos y beneficios, porque los costos son elevados. Si vos entrás en un conflicto de este tipo con el fondo y te declarás en default, mire, no le pago, o porque tengo este juicio, o porque no puedo pagarle, le digo, no le pago, se nos caen un montón de otros créditos, porque muchos créditos tienen una cláusula que se llama cross default, que es decir, default entrecruzado. Si yo le defaulteo al Fondo Monetario Internacional, los créditos del Banco Mundial o del BID se considera que también les defaultea a ellos y te piden que el repago inmediato. El swap con China tiene esa misma cláusula. Los acuerdos con China de financiamiento, de represas y demás tienen esa cláusula. O sea, se nos cae la estantería.
O sea, hay muchos otros créditos, no solamente créditos nuevos a los que no vamos a poder acceder, sino que créditos viejos que nos van a reclamar el repago inmediato. Alfredo, Sí. no nos queda más tiempo. Me quedaron propongo que sigamos. las otras opciones que sí son más factibles. Y dejémosla Me quedaron pendiente en el para tintero, la próxima. Me quedaron en el tintero, porque, señores, hay esperanza en la medida en que tengamos la fuerza y la cohesión política y el apoyo popular para hacerlas. No, seguro, pero lo tenemos que seguir, porque yo creo que este es un tema central. Si no aparece solamente después de las elecciones. Después de este panorama, decir hay esperanza es un montón. Así que esperaremos la próxima columna. No tuve tiempo de dar justificaciones a esa esperanza. No. Bueno, igual podés venir la semana que viene si querés. Perfecto. Bueno, Alfredo Calcaño, gracias.